A alguien diga un fuerte gloria a Dios. Voy a pedirle a mi amada esposa que pase. Ella, si ustedes no lo sabían, ha sido mi compañera ya por más de 25 años. Recientemente, el año pasado, cumplimos nuestros primeros 25 años de casados, así que a Dios sea la gloria. Yo quiero dejarla para que los salude y los bendiga en el nombre del Señor. Gracias, gracias. Sí, sí. ¿Sí se escucha? Bien, estoy personalmente muy contenta. La vez pasada que vino mi esposo, pues sí me pesó no haber venido, y al final de cuentas, pero aquí estamos con mucho gozo en nuestro corazón y con el deseo siempre de servir al Señor y servir a su pueblo en lo que el Señor requiera. Y muchas gracias, sí nos están atendiendo muy bien para que lo escuche el pastor Arturo. Hasta ahorita todo va bien, gracias a Dios. Tenemos muchos hermanos muy queridos que nos atienden de maravilla cada vez que venimos aquí a Denver. Nada más quiero decirles de rapidito que espero que usted no se haya quedado con nada en usted de alabanza y adoración al Señor. Porque cuando estemos allá, ni siquiera vamos a poder quedarnos de pie. Porque le vamos a estar adorando todo el tiempo. Entonces, cada vez que venga a la casa del Señor, de verdad, no se quede con nada con usted. Dele toda la adoración y toda la alabanza al Señor cada vez que se reúna en la iglesia, porque no sabe usted en qué momento va a necesitar del Señor y el Señor va a estar ahí agradado y deleitándose de rescatarlo, de bendecirlo. No se quede con nada, adore cada vez como si fuera el último día. Muchas veces y me pasó cuando nos íbamos a venir, pensé que el día siguiente era el viaje, se me pasó el día y pensé, era un miércoles, nosotros nos veníamos el viernes, entonces yo pensé que el miércoles era jueves. Entonces yo estaba por todos lados dejando todo en orden, como si fuera ese ya el último día, como que si el día siguiente fuéramos a viajar. Y estuve moviéndome y así debemos vivir nuestros días, como que si cada día que venimos a reunirnos fuera el último día, el día más especial para adorarle. Nunca se quede con nada de adoración, de levantar sus manos, de hablarle al Señor y decirle cuánto le ama. Dios le bendiga. Gracias. Ay, Señor, pues creo que el que tuvo oídos para oír, ya oyó. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar en esta casa. Gracias por Pastor Ana, Pastor Arturo, por esta bella congregación, por todos los que están en este momento conectados, esperando escuchar y recibir una palabra de Dios a sus vidas. Quieras tú, Señor, ayudarnos a poder fluir en la dirección de tu Santo Espíritu, porque sabemos, Señor, que esta fue tu idea, este fue tu plan, este es tu día, el día que tú hiciste. Nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar en ti y recibimos de ti el pan nuestro de cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret
Y el pueblo dice un fuerte amén. Génesis capítulo 1, en el verso 27 y 28. Les voy a pedir que me ayuden con el pizarrón aquí abajo, entre tanto que me ubico yo con algunas cositas. Hay una escritura que refleja el propósito y la perfecta voluntad de Dios desde el origen, desde el principio. ¿Qué Dios quería? ¿Por qué lo pensó Dios así? Y quiero que usted vea el texto en el verso 27, y esto lo hemos escuchado en buena manera de un padre espiritual nuestro, que es el doctor Terry Mize, a quien bendecimos y damos gracias a Dios por su vida y su ministerio. Y quiero que usted lea conmigo esta escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿A quién creó? Varón y hembra, hombre y mujer. Cuando habla de hombre en la Biblia se refiere al género humano, y en este caso lo define muy claramente, varón y hembra. Ahora, note por favor las siguientes palabras. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Voy a regresar, por favor, al verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Digan conmigo: sojuzgadla. ¿Eso qué quiere decir? En un español como el nuestro, ni siquiera lo entendemos, ¿cierto? Entonces, para eso existen las versiones de la Biblia, para clarificarnos muchas cosas. Y dije al principio, esto fue idea de Dios, no es idea de alguien que se le ocurrió, es idea de Dios. El plan original de Dios tiene ciertas características, ciertas connotaciones. Y la idea de Dios desde el principio era que el hombre, y dígase hombre, el hombre y la mujer, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sobre lo que Dios le creó, sobre lo que Dios le hizo, tenía el hombre que tener dominio y autoridad. Ahí dice sojuzgadla y señoread. Voy a usar la palabra señoread, ¿está bien? Todos nosotros, si entendemos de fondo la palabra señorío o señorear, ya habla de un estado de autoridad. ¿Me explico? Pero si nos ayudan las versiones, pónganme palabra de Dios para todos ese versículo, el verso 28, por favor. Estoy desubicado, porque antes la veía aquí, ahora está allá atrás, ¿verdad? Gracias. Y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo. Voy a tomar la palabra mundo, porque en otras versiones dice tierra, en esta dice mundo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más amplio, la tierra o el mundo? A ver, de este lado, ¿qué es más grande, la tierra o el mundo? Es en su idea, cuando usted escucha tierra, ¿qué le genera? Una idea pequeña. Pero cuando usted escucha la palabra mundo, ¿qué le genera? ¿Qué idea le viene? Algo global, algo más amplio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La idea de Dios sobre
su creación, hombre y mujer, era que el hombre y la mujer tuviera señorío sobre el mundo. Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control. Yo sé que a mucha gente esa palabra no le gusta, porque lo sienten como manipulación. Me estás controlando, no me controles. No controles. Es de mi época, por eso me acordé. Del hermano Alfredo también, creo, ¿verdad? Pero la idea del Señor era que el ser humano tuviera señorío, control sobre el mundo. No que el mundo ejerciese control y señorío sobre el ser humano. ¿Están conmigo? Ahora, denme otra versión, por favor, lenguaje actual. En el verso 28, para no estar brincándole, si me ayuda, subráyelo. Gracias. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su... Obviamente también habla aquí de tierra. La idea de Dios no era que el hombre estuviese bajo el dominio del mundo o de la tierra, sino que el hombre estuviese en señorío, control, dominio y autoridad. No sé si la versión Dios habla hoy tiene esa palabra autoridad. ¿Me ayuda poniéndola, por favor? Y ahorita vamos a completar las ideas. Esa es. Gracias. Gobiérnenlo. ¿Y habla de quién? Llenen el mundo y gobiérnenlo. Voy a poner otra vez esa palabra. Gobierno. ¿Estamos bien? Ahora, dice, gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Deme la versión Palabra de Dios para Todos, otra vez, por favor. Y les bendijo diciendo: tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando los peces del mar, a las aves del cielo y a toda criatura que se arrastra por el suelo. Ahora, si pudiésemos tener una idea de tierra y mundo, de señorío, control, dominio y gobierno, autoridad, tendríamos que observar que Dios desde el principio así lo pensó, así lo diseñó. Nos hizo una casa, una habitación enorme, nuestro mundo, nuestro planeta, y nos dijo: ustedes son los dueños, los señores, los que tienen el control sobre este mundo, sobre su casa. No es la casa quien tiene el control sobre ustedes, ni el dominio sobre ustedes. Ustedes son los dueños. Qué triste es que con la desobediencia de Adán, esto sufrió una tragedia. Y vemos mucha gente después de eso que ya no vivió en la revelación de la idea original de Dios. Ya no. De hecho, hoy en día mucha gente vive, déjame decírtelo así, bajo el influjo y el señorío, control, dominio y gobierno. ¿Ustedes podrían creer que hay gente que es dominada por una planta? Cannabis. Tiene autoridad, dominio y control sobre la voluntad del ser humano, cuando Dios lo puso sobre toda la flora y toda la fauna. Y nota tú
cómo el ser humano, por esta acción, quedó bajo el señorío hasta de una planta. Hay gente que si no tiene esa planta, enloquece. Por los motivos que sean, medicinales o recreativos. Hay que decir las cosas como son. Dios no llamó al ser humano para estar bajo autoridad. No. Se perdió por la desobediencia del hombre. Pero déjame decirte algo que es todavía mucho más trascendente. Tú podrías creer que el hombre tenga autoridad sobre animales. Tú dices, tú pues sí tiene en cierta manera, los doma, los domestica, a los cotorros, pericos, hasta los enseña a hablar. Pues este está en señorío sobre los animales. Los corceles, caballos, tiene autoridad sobre ellos, los doma, los amansa, y mírenlos, ahí están. ¿Cierto? Pero una pregunta todavía más trascendente. El ser humano, desde el origen, Dios le dio facultad de señorío, control, dominio y gobierno, autoridad sobre los fenómenos naturales. Fíjese, aquí mismo en este auditorio, su silencio me hace pensar que será melón, será sandía. Sí se la sabe, ¿verdad? Les pregunto, el ser humano en el plan original de Dios, estaba en señorío, control, dominio y gobierno sobre aún la naturaleza misma. Hablar naturaleza misma no solamente es flora y fauna, sino de fenómenos naturales. Quiero escucharlos con seguridad. No todos están convencidos. ¿Por qué? Porque al no conocer tu identidad, ahora déjame decirte algo que es un poquito más grave en el sentido de que cierto, en el plan original de Dios, esto estaba puesto sobre el ser humano. Te pregunto, ¿tú crees que Dios le dio facultades al hombre para que tuviese control sobre el viento? ¿Sobre el viento? ¿Sobre el aire? ¿Sobre las tormentas? ¿Sobre la lluvia? ¿Sobre el mar? Aunque Adán perdió esto voluntariamente, hubo hombres y mujeres, aún en el antiguo pacto, que vivían bajo esta revelación. Pregúntenle a Josué, cuando le dijo al sol y a la luna, ustedes se quedan quietos allí. Señorío, control, dominio y gobierno. Y la iglesia de Denver dice un fuerte. Pregúntele a Moisés, el capítulo 14 del libro de Éxodo, cuando saliendo y llevando al pueblo de Israel, librándolos de la esclavitud de Egipto por la mano de Faraón, un día se encuentran de que ya no hay más camino excepto el mar rojo. ¿Y qué hubiese dicho la mente natural? Hasta aquí llegaste. Se acabó tu historia. Oh, esto es magnífico. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Capítulo 14 del libro de Éxodo, póngamelo por favor, a partir del verso 13. Moisés le dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar. Cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios.
Y el pueblo de Israel mirando a Moisés. Ahora sí, Moisés, pues quién sabe qué fumates, mano. ¿Cómo te atreves que no los vamos a volver a ver? Ahí vienen detrás cabalgando y delante de nosotros está el mar rojo. Y tú diciéndonos que ya no los vamos a ver. Pues sí, nos vamos a petatear, yo creo, aquí. Por eso ya no los vamos a ver. Mire, así hay muchas mentes. Yo creo que Moisés lo dijo por esto y por eso. No, déjame decirte cómo lo dijo Moisés. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse. ¿Cómo? En silencio. Shh. Callangas. Si no va a hablar bien, mejor cállese. Si no va a hablar bien, mejor cállese. El Señor le preguntó a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Moisés, ¿qué te pasa? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Bueno, ¿cómo si ya está el mar ahí? Diles que continúen su marcha. Ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar. ¿Sobre quién? Dígalo fuerte, ¿sobre quién? Dígalo fuerte, ¿sobre quién? Ay, es que ante los fenómenos naturales, ¿quién sabe qué se podrá hacer? Porque el mar, pues sabrá quién lo gobierna. El Dios nuestro dio la facultad a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos. Por eso el doctor Terry Mize viene y nos enseña y dice, la autoridad está en la iglesia. Está en la iglesia. No está en las plantas, no. No está en los animales, no. Ni aún en nuestro gobierno, no. La autoridad espiritual está en la iglesia. Dile a mi pueblo que marchen. Y tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre el suelo. Dígalo fuerte, por favor. La lógica nuestra, bueno, se van a partir las aguas, pues va a estar todo mojado. El fondo del mar. Pero Dios es Dios. Dios es Dios. Voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos y entonces voy a demostrar mi poder contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando destruya al faraón, sus carros de batalla y su caballería. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaban frente de los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelita, había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Verso 21. Moisés extendió su brazo sobre el mar. Vino un ángel del Señor y se puso delante de Moisés y dijo, hazte a un lado, Moisés, porque tú eres un humano, no tienes esta fe, entonces yo sí tengo facultades. No. ¿Quién lo hizo? ¿Por orden de quién? ¿Y quién estaba con Moisés? Y como estuvo Dios con Moisés, estará contigo. Y como estuvo con Moisés, estará contigo. Y está contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Iglesia, necesitas conocer y saber quién es tu Dios. Necesitas saber y conocer quién eres tú en Dios. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Digan conmigo, señorío. No sé qué tengo que hacer, Pastor Arturo, para que esta gente lo diga fuerte. ¿Se lo digo? Última vez que les digo que lo digan fuerte, ¿eh? Pues qué caray. Si les digo díganlo fuerte, porque señoría. Ahora espérenme, no se me adelanten.
Dijeron mi hermano. Digan fuerte, señorío. Control. Dominio. Gobierno. Autoridad. Digan fuerte ahora, eso tengo yo de parte de Dios. Ahora voltee con alguien y dígale, eso tienes tú de parte de Dios. La iglesia no es cualquier institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hombres y mujeres que Jesús de Nazaret dio su vida en rescate por usted. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Aleluya. Mar, está bien, este es tu límite, pero ahora te digo, atrás de la raya que voy a chambear. Pero no se me ponga rebelde, nada más haga caso a lo que le digo. Mar, hágase para allá. Retrocedió, las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en medio la tierra seca. ¿No es Dios grande? Usted conoce el resto de la historia. El resto de la historia dice que el pueblo de Israel cruzó. Y Nashon, hermana Dulce, fue el primero, ¿verdad? Fue el primerito que se atrevió y dijo, yo sí creo a las palabras de Moisés. Y empezó a caminar, alabado sea el Señor. Y luego que empezaron todos los demás a caminar por tierra seca, y los egipcios venían con caballos y con todo su armamento detrás de ellos. Ahora sí, Moisés, dile al mar que se cierre. Y ahí venían los egipcios creyendo que les iba a tocar lo mismo, tierra seca. Y quedaron sepultados en las aguas. ¿Por mano de quién? De Dios. Por obediencia de un hombre que le creyó a Dios, aún hablándole a la naturaleza. ¿Fue el plan de Dios entonces desde el principio? Sí. Quiero que tengas señorío, control, dominio, gobierno, autoridad sobre este sistema y sobre todo el mundo. Y henos aquí de repente considerándonos menos que lo que Dios dijo. ¿No es eso una desgracia? Mira, déjame decirte muy rápido 2, 3 ejemplos más. Perdón. En el caso de Elías, es una referencia rápida en el déjame ver la escritura exacta. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 1. Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerá en los próximos años hasta que yo dé. Escúchame, no iba ni a caer rocío, ni brisa, ni una lluvia fuerte hasta que Elías lo dijera. Necesitamos entender que esto fue diseño de Dios desde el principio. Fue idea de Dios desde el principio. Dios dotó al hombre para que tomase autoridad, control, dominio sobre peces, sobre plantas, sobre todo lo que vuela y sobre los fenómenos y elementos naturales. Y nos está mostrando el Señor por la Escritura que hubo gente que se atrevió a vivir de acuerdo a ese principio y a esa verdad. ¿Cierto? No todos vivieron de acuerdo a ello,
pero hubo algunos que se atrevieron. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 6, póngame la versión 60 por favor. Efesios capítulo 2, verso 6, y yo se los estaba diciendo la última vez que estuve con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Como raza humana, como género humano, nuestra relación con Dios se rompió por la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan? Perdimos. Con la desobediencia de Adán todos perdimos. Dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre todos los demás fuimos constituidos pecadores. A partir de allí, de la desobediencia de un hombre, Adán, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Qué era lo que sabíamos hacer muy bien? Pecar. ¿En qué éramos expertos? En pecar. ¿Qué hacíamos? Lo que se nos ocurría. Lo que el cuerpo y los placeres nos pedían, eso hacíamos. ¿Buscábamos a Dios? No. ¿Nos acercábamos a Dios? No. Cada vez nos distanciábamos más de Dios. Y como el Padre vio que su creación perfecta estaba día con día yéndose a la perdición y al infierno, la Biblia dice que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a partir de ahí el estatus, escucha, el estatus de creación de Dios cambió para ser hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijo y como hija de Dios, repito, tu estado sobre autoridades espirituales cambió. Porque antes Satanás era nuestro Señor. En nuestra pasada manera de vivir, Satanás era nuestro Señor, era nuestro dueño, era nuestro amo. Vivíamos complaciendo lo que Él nos indicaba y lo que Él nos decía. Léanlo con cuidado en capítulo 2 de Efesios. Pero llegó Cristo. Voy a empezar en el verso 5. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Todos nosotros estábamos muertos en pecados, porque era lo único que sabíamos hacer: pecar. Y la paga del pecado es muerte. Muertos en pecado, muertos en delitos, muertos en debilidades. Estábamos destinados a la perdición total. Pero Dios, digan fuerte conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo tanta misericordia, tuvo tanta compasión de ti y de mí, que dijo: ¿cómo es posible que se vayan a perder? No lo voy a permitir. Y el enemigo podría decir: pero ¿qué han hecho para ganarse tu amor? ¿Qué han hecho para ganarse tu confianza? ¿Qué han hecho para ganarse tu misericordia? No han hecho nada, pero yo quiero tener misericordia de ellos. ¿Qué hicieron para ganarse tu aprecio? Nada. ¿Qué hicieron para ganarse tu compasión, Dios? Nada. Fue una decisión de Dios. Por eso dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Palabra de Dios para todos, por favor. Esos versículos del 4 en adelante. Efesios 2, 4 en adelante. Fíjate bien lo que dice aquí esta versión. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Si me regresa por favor al verso 3, quiero ver si esta versión dice que merecíamos el castigo. Sí, ahí al final. El verso 3 dice: todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. ¿Merecíamos qué cosa? Eso es lo que merecíamos. No, lo ganamos a pulso. Es como cuando usted tiene a sus hijos o a sus hijas y ya la conducta de ellos o de ellas, de repente dice usted, está pidiendo a gritos que le dé. O sea, no lo dice textualmente el hijo o la hija. Su conducta es lo que está diciendo, ya échame la mano. Y nuestra conducta reprobable le dijo a Dios: Dios mío, en realidad merecemos castigo. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Escucha esto: Él nos levantó de la muerte. Diga conmigo, me levantó de la muerte. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Yo les decía el otro día, físicamente usted en este momento está sentado aquí, pero espiritualmente, como hijo de Dios, usted está sentado y sentada a un lado ni más ni menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esa facultad, escucha por favor, con esa facultad, ahora tienes una autoridad que se te regresó, que Dios restituyó. Quiero que observes algo. En capítulo 8 de Lucas, verso 22. Capítulo 8 de Lucas, verso 22. Está esta historia que antes hemos platicado y recibido palabra del Señor por esta escritura. Dice: un día Jesús subió a un bote con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron. Y mientras iban en el bote, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago y el bote estaba en peligro de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron: maestro, maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas, ¿qué hacen? Obedecen sus órdenes. Escucha por favor.
Jesús le dijo a este grupo de seguidores, les dijo, crucemos al otro lado del lago. Otra vez, por favor, escucha. Cuando Jesús habla, necesitamos prestarle absoluta atención. Jesús no dijo, váyanse adelantando. No. Jesús dijo, crucemos. En el viaje, Jesús estaba incluido. Esto es, en medio de esa travesía que ellos iban a iniciar, Jesús iba a estar con ellos. Ahora, escucha. Esta es una palabra de garantía de Jesús para sus seguidores. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una garantía. Porque Él no dice, vamos a intentar a ver qué sale. Vamos a dar los primeros pasos a ver si de chiripa le pegamos. Los que no entienden la palabra chiripa me disculpan. Vamos a ver si la pegamos. No. La garantía de Jesús es crucemos al otro lado. ¿Están conmigo? Lo segundo, el texto dice, si me pone el verso 22 otra vez, dice, crucemos al otro lado del lago, así que partieron. Mientras iban en el bote, Jesús se quedó dormido. Ahora, atentos con esto. Después de que Jesús dio la palabra, ¿las cosas mejoraron o empeoraron? Nomás escucho lo último, mejoraron. Después de que Jesús dio la palabra, ¿las cosas mejoraron o empeoraron? Entonces, ¿por qué se asusta cuando las cosas empeoran después de que recibe una palabra del Señor? ¿Por qué se asusta? Se puede desatar el mismo infierno. ¿Me están escuchando? Se puede levantar el mismo demonio. Se puede levantar fenómenos naturales. Pero si Jesús dijo crucemos al otro lado, prepárese porque va a llegar al otro lado. Va a llegar al otro lado. ¿Por qué Jesús es capaz de dormirse en medio de una tormenta? ¿Por qué usted y yo a veces en medio de una situación lo que menos tenemos es ganas de dormir? ¿Ha visto unas mamás? Allá en nuestro rancho, esto aquí yo creo que no sucede. Allá en el rancho no llega el hijo y la mamá abre la puerta y luego se va a media calle. Como que si esa acción va a apresurar los pasos del hijo. No apresura nada, esa acción no apresura nada. A eso usted le hace sentirse un poquito mejor por si lo alcanza a distinguir a lo lejos, pero no mejora la situación, ¿o sí? En lo más mínimo. ¿Por qué Jesús es capaz de dormirse en medio de una situación como esta? Porque Él confía en lo que dijo. Él confía en sus propias palabras, totalmente de acuerdo. ¿Usted confía en sus propias palabras, las que usted dice? Jesús confía en las que Él dice. ¿Usted confía en las suyas? Por eso dijimos hace un rato, escucha, por eso dijimos hace un rato, si no vas a creer y a confiar, mejor quédese calladito. Porque lo que va a salir por su boca va a ser pura destrucción. Observa a los discípulos. Mira, fíjate. Mientras iban en el bote, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago y el bote estaba en peligro de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, maestro. ¿Cómo se miraban los discípulos? Fíjate,
La visión de los discípulos, el futuro de los discípulos no era verse en el otro lado. El futuro de los discípulos era verse, vamos a ahogarnos. Pero ¿quién te dijo eso? Escucha, cuando Dios te da una palabra, las cosas van a empeorar. Y lo que va a empeorar quiere que empieces a hablar de acuerdo a lo que ves. Y cuando empiezas a hablar de acuerdo a lo que ves, puedes empezar a construir un destino riesgoso para ti. Fíjate otra versión. ¿Esta es versión qué es? Póngame TLA, por favor. Ah, caray. No, se nos brincó. Hasta junto, ok, ahí. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían a gritos, despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Dios habla hoy, por favor. Vamos a ahogarnos, nos hundimos. Nos estamos hundiendo. Otra versión, por favor. O póngame un compare para hacerlo más rápido. Nos estamos hundiendo. Perecemos. 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 Nos estamos hundiendo. Perecemos. ¿Dónde está? Nos vamos a ahogar. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Y estos, nos vamos a ahogar. Perecemos. Nos estamos hundiendo. Hay otra versión que dice, estamos a punto de morir. Ay, qué dramáticos de veras. Pero así somos. Así somos. Así somos. Porque perdemos de vista quiénes somos y lo que tenemos. Ahora, en la versión que acabamos de leer, Palabra de Dios para Todos, en el versículo 24, dice que Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. ¿Puede usted imaginarse eso? Esta es mi imaginación. Y vaya por favor a Marcos 4:35 y búsqueme el paralelo de este momento, por favor. A ver si lo dije bien y me entendieron. El 4:35 de Marcos tiene ahí, es la versión Palabra de Dios para Todos también, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces se desató una tormenta, terrible tormenta, y las olas azotaban. 37. Y el bote se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús se levantó y regañó. Ahora, esta es mi imaginación. Se levanta el Señor, ve a dos niños traviesos. Uno se llama viento y otro se llama mar o lago. Y entonces el mar
como es medio picarón, el viento como es medio picarón, empieza a soplarle al lago. Y el lago o el mar, como es agua y es niña, pues ya ve que son escandalosas las niñas. Y entre tanto que estaban ahí soplando el viento y la niña agua quejándose, pues empezaron a menearse un poquito más. Y la canoa, en la barquilla, empezó a sufrir los estragos. ¿Lo están imaginando? Entonces el Señor se levanta y le dice, regañó al viento y le ordenó al mar, ¡cálmese! No, es que yo, ¿por qué? Ya ve cómo son. ¡Cálmese! ¡Quieto! Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Escucha, Jesús, acá todos por favor, Jesús volvió al principio. Jesús venía con unas facultades y libertad del Padre para hacerle ver al pueblo lo que Él quería que se restaurara y que el pueblo comenzara a practicar, su gente, su pueblo. Concluyo con esto. 23 de noviembre del 2015, 23 de octubre, perdón, del 2015. Históricamente estaba a punto de entrar, y muy particularmente a la zona de Puerto Vallarta, un huracán llamado Patricia. Históricamente era de lo peor. Las cosas estaban en extremo suspenso. Pero déjame decirte algo. La iglesia, digan conmigo la iglesia. La iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene el poder. Dios mío santo. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene el control. La iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene el señorío y la iglesia tiene el gobierno. Entonces la iglesia empezó a clamar al cielo y empezó a ordenarle en Norteamérica, en Sudamérica, en nuestro país, en todo el mundo. La iglesia se puso de pie y le empezó a decir al viento y al mar y por nombre a Patricia, estése quieta, Patricia. Por favor, escuchen el pronóstico de lo que se decía. Si hay que regresarlo otra vez. Ahorita vamos a escucharlo. Sí. Las noticias, ustedes lo escucharon, ustedes lo vieron, ustedes lo oyeron, decían cosas espantosas. Y la trayectoria de ese fenómeno, cualquier científico, cualquier persona que tiene en alta estima el conocimiento científico, yo no lo menosprecio el conocimiento científico, pero no le tengo total confianza. Pero en Dios tengo total y absoluta confianza. Escuchen. 500 de cada lado. O sea que independientemente de que el ojo del huracán afecte o toque un punto cercano a Playa Pérula o Cabo Corrientes, los efectos los vamos a estar sintiendo en todo el estado, en mayor o menor medida. Por eso es que hay que decir, señores, este fin de semana es un fin de semana que va a estar todo el estado de Jalisco bajo los efectos de un gran y poderosísimo y además peligroso huracán. Sea el lugar que sea,
sea la costa, sea el interior, sea la zona montañosa. Las lluvias van a ser del orden de más de 300 milímetros y en algunos puntos pueden caer de 500 a 600. O sea que no se escapa ningún lugar de Jalisco que no sea afectado en mayor o menor medida por este gran huracán. Y doctor, de acuerdo a los pronósticos que ustedes hacen, ¿habría posibilidad de que en el transcurso de las siguientes horas el comportamiento pueda hacer que disminuya de categoría? No hay posibilidades porque el mar está muy cálido y es la energía principal del huracán. Ya en el momento de la entrada es posible que baje un poquito a categoría T con el impacto de las montañas, pero de todas formas estamos hablando de algo tremendamente peligroso. No hay posibilidad de que se reduzca o se disminuya. Eso decía la ciencia. Y eso decía mucha gente, pero los hijos de Dios sabíamos que ese fenómeno tenía que obedecer. Siguiente, escuchen. Ok, tengo el último reporte del Centro de Huracanes de los Estados Unidos de hace 5 minutos y la buena noticia es que el centro del huracán, el ojo, se ha reducido a la mitad. Empezó a aumentar la presión y se está empezando a debilitar. Eso no quiere decir que vaya a ser una tormenta, pero ya no será, no podrá sostener los vientos de 200 millas por hora. La siguiente buena noticia es que acaba de girar totalmente hacia el este, por lo que se estima que va a tocar tierra entre Manzanillo y La Manzanilla, todavía más al sur de Puerto Vallarta, y la trayectoria tomará directamente hacia Guadalajara, pasando por Guadalajara y enrutándose hacia Zacatecas, por lo que nos pasará por atrás de la Sierra Madre y esperamos que los vientos no sean tan graves como esperábamos hace 3 o 4 horas, aunque tendremos muchísima lluvia durante las próximas 10 horas. Ahí los mantengo informados. Bye bye. Bye. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digan fuerte: señorío, control, dominio, gobierno, autoridad. ¿A quién le pertenece? Díganlo fuerte: a la iglesia. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Ahora le voy a preguntar: ¿a quién le pertenece? Y usted contesta: a mí. ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo. Señorío, control, autoridad. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? En un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, levanta ese aplauso fuerte al Señor. Una ovación al Rey. Una ovación al Rey con toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es lo que decimos. Ay, qué importante es lo que decimos. Algo que Pastor Ernesto leyó al principio y Éxodos 14:14, esa es la traducción Reina Valera 2015. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. ¿Por qué creen que deberían de quedarse en silencio? Porque es importante lo que digamos. Y para que no digan nada que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, les dijo: ¿sabe qué? Mejor quédense callados, no digan nada. Tus palabras son importantes. ¿Por qué te asustas o por qué nos asustamos cuando se habla de finanzas si ya tienes una palabra de Dios? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué cuando llega fin de mes y aparentemente no nos va a alcanzar para pagar la renta? ¿Por qué nos asustamos si ya tenemos una palabra de Dios? Cuando nos asustamos, y ahorita que Pastor Ernesto estaba leyendo cuando estaban en la barca, ¿cuántos no se sienten identificados y dicen: Señor, ¿por qué? ¿No te importa? ¿No te importa que no voy a poder pagar la renta? ¿No te importa que no voy a tener para darle de comer a mis hijos? Si ya tenemos una palabra de Dios,
y la conocemos, digamos esa palabra. Y si no la vamos a decir, mejor, calladito te ves más bonito. Un aplauso para el Señor. Su palabra es clara, es precisa y es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más que su palabra. Quisiera que ahora todos levanten la mano los que no tienen un sobre. Los sugieres nos van a ayudar a repartir los sobres. Todos pasen por un sobre. Quiero que todos tengan un sobre. Ya sabemos que no podemos venir a la presencia del Señor con las manos vacías y sabemos que hay una promesa de parte de Dios que si traemos nuestros diezmos a la casa, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Entonces yo quiero que esta tarde todos, incluyendo los jóvenes, si los jóvenes no tienen su ofrenda, por favor, párense en este momento, vayan con sus papás y digan, papá, no puedo venir a la presencia del Señor con las manos vacías, necesito que me des algo en este momento. Todos los jóvenes, todos necesitan tener un sobre, ¿ok? Y cuando estén listos, vamos a orar. Quisiera que todos, por favor, tengan un sobre en la mano. Cuando estén listos, y ya saben, salgan de aquí declarando la palabra de Dios, y si no tienes nada que decir, ve a la Biblia y busca qué dice la palabra de Dios al respecto. Y no sé, pastor, si no sientes decirlo, mejor no digas nada. Mejor quédate callado, porque nos damos cuenta la autoridad que tiene nuestra palabra, lo que decimos es importante. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy de estar aquí contigo, Señor, aprendiendo de tu palabra. Tu palabra es la que nos cambia, nos transforma, no nos deja igual, Señor. Hoy salimos con una palabra fresca. Y como tu palabra nos pide, Señor, no hemos venido con las manos vacías. Hemos traído algo hermoso para ti. Algo que hemos conseguido con nuestro trabajo. De esa manera te demostramos lo importante que eres tú, Señor, con nuestros diezmos, con la primicia de nuestro trabajo, con nuestras ofrendas, Señor. Porque tu palabra dice que no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Y tu palabra también nos da, Señor, esa autoridad de poder decir, Señor, te pongo a prueba en esto. Y tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente hasta que sobre y abunde en mis cuentas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. ¿Estamos todos? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Dándole las gracias por permitirnos. Y 2 anuncios antes de irnos. Bueno, 3. Pastor Ana estará con nosotros, primeramente Dios, hoy a las 6:30, los esperamos. Ella está ahorita corriendo al aeropuerto solamente para poder estar aquí con nosotros a las 6:30 y está muy entusiasmada de verlos esta noche, así que por favor, hoy a las 6:30, Pastor Ana va a estar aquí enseñándonos y este martes Pastor Ana va a estar aquí también con nosotros y el jueves, Pastor Ernesto, nada más para confirmar, Pastor Ernesto estará con nosotros el jueves. Entonces ya saben, hoy a las 6:30, Pastor Ana, el martes Pastor Ana a las 6:30 y el jueves Pastor Ernesto. Amén. Digan sábado 9 de abril. El sábado 9 de abril tenemos el gran seminario bíblico de primavera con el doctor Edesio Sánchez
por eso uso lentes. ¿Lo tenemos en la pantalla? Ok. El doctor Edesio es traductor de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una eminencia al momento de traducir la Biblia, entonces él va a estar con nosotros acá el sábado 9 de abril de 3:30 a 8:30 de la noche. Alguien me dijo por ahí, ¿tantas horas? Yo les digo a ustedes, después que él empiece a hablar, no van a quererse que se vaya. El hombre, no sé si Pastor Néstor usted lo conoce, ¿no es cierto? Cuando empiece a hablar, usted va a querer que no pare. O sea, jóvenes tienen que estar acá. El costo es de $20, es limitado. Entonces, al salir, si usted quiere invitar a alguien, no se va a repartir a todos. Los que quieran invitar a alguien, acérquense con la hermana Marlis, el hermano Arturo. Ellos van a tener estos flyers. No son para llevar y repartir nada más, son para llevar a la gente que van a invitar, ¿ok? Porque no hay muchos y el espacio que vamos a tener es limitado. Entonces, quisiera que por favor, si quieren invitar a alguien, se lleven esto. Es muy importante para saber nosotros cuántas personas van a venir. Y al final van a estar aquí al frente los ancianos para que oren por alguna necesidad. Si usted nos visita por primera vez, por favor, acérquense a la mesa de regalos de las primeras personas que nos visitan. Los van a estar esperando ahí afuera. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para ser despedidos? Si me recuerdan si hay algo que me estoy olvidando. ¿No? ¿Todo está bien? Perfecto. Vamos a ser despedidos. Inclinen sus rostros. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por permitirnos esta tarde haber estado aquí, haber escuchado tu palabra. Y hoy nos vamos transformados, Señor. Nos vamos con esa convicción de que tú nos diste una autoridad que ahora la tenemos y que, Señor, la creemos y vamos a empezar a usarla, Señor. Es importante lo que sale de nuestra boca, es importante las palabras. Y te damos tantas gracias, Señor, porque hoy aprendimos y salimos diferentes, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Los esperamos hoy a las 6:30. No se olviden, Pastor Ana estará con nosotros. Check. Okay, good. Fuiste a vencer, engrandecí.